Ahora sí, ya. Entonces, tengo que volver a compartir la cámara. Ya, ahí sí. Ya. Ahí ven bien, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía es, en este tema de Revenue Management, les recuerdo un poco, porque es importante que conozcan en el fondo, más allá de las técnicas que se les pueden olvidar y que después ustedes van a volver a estudiar si lo llegan a necesitar. Revenue Management es la gestión del revenue o de, si ustedes quieren, de los ingresos. Normalmente uno piensa maximizar la utilidad, que se compone de ingreso menos costo, pero aquí estamos viendo cómo maximizar los ingresos, que uno dice, bueno, pero eso hay que ponerle los costos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo problemas donde el costo o viene un costo fijo o ya es un costo hundido, como dicen los economistas. Ya ustedes, independiente de lo que vendan, el costo es prácticamente el mismo. Entonces, veíamos acá que donde partió esto, la industria aerolínea, donde básicamente en el corto plazo la capacidad no se puede aumentar. O sea, ustedes, por ejemplo, si venden un avión o sea, un vuelo determinado como el de la tarea, ustedes tienen ya fijo el día, la fecha y en la gran mayoría de los casos cuál es el avión. Incluso, o sea, al avión me refiero si un Boeing 767, las características del avión. Cuando ustedes compran pasaje, por ejemplo, online, les sale muchas veces cuál es el tipo de aparato, digamos, del el avión mismo donde van a viajar. Entonces, se fijan que ahí yo no puedo aumentar la capacidad y por lo tanto, mientras más venda, siempre es mejor porque los costos son prácticamente costos fijos. La tripulación, los pilotos, la gasolina. Alguien podría argumentar que si lleva menos personas, los costos, hay ciertos costos variables, como por ejemplo, un avión más liviano gasta menos combustible, pero es marginal respecto a todos los otros costos que se están incurriendo cuando uno determina un vuelo. La tripulación normalmente es la misma dependiendo del avión. Van a ahorrar un poco en unas comidas, etcétera, pero esencialmente el costo principal de hacer partir ese avión y llevarlo a destino ya está incurrido. No necesariamente fijo, pero ya se incurrió en ese costo. Lo mismo veíamos en retail, que uno podría decir no, porque cuando yo vendo hay un costo del producto, pero como vimos en la mayoría de las retail, sobre todo en productos de moda, ustedes compran una cantidad de productos mucho antes de conocer la demanda, o sea, de que ya empiecen a vender. Como vimos ya en varios casos, en el fondo uno tiene que comprometerse varios meses antes cuáles los productos que va a vender, los colores que va a elegir, dónde los va a manufacturar y los recibe más, digamos, antes de la fecha de que se empieza a vender, pero una venta buena, si la demanda está alta por un producto, prácticamente el producto se agota y le tiene que haber pasado a muchos de ustedes cuando les gusta un producto y van a un retail, a una tienda de apartamento y se agotó. ¿Qué es lo que hacen? En el mejor de los casos llaman a las otras tiendas a ver si tienen, y si no tienen, no sé si lo han experimentado, chiquillos, ya fregar. O sea, en el fondo no lo pueden comprar. Entonces, eso para que entiendan cuál, no les quede nomás un nombre, sino que con esto se van a acordar siempre, es revenue, la traducción al español es, si ustedes quieren, las ventas o los ingresos. Se fijan, entonces, ustedes van a gestionar las ventas. Entonces, una de las alternativas que vimos la semana pasada era vía ¿se acuerdan? Reservar cupos o productos hacia el final para aquellos que están dispuestos a pagar. O sea, no es necesariamente la discriminación de precios que ustedes entienden tradicionalmente, sino que aquí en el fondo vendemos productos, en el caso de las aerolíneas, que son más baratos al comienzo porque aparecen las demandas que están dispuestos a pagar menos, y después, en la semana pasada, determinábamos cuánto era ese cantidad Q que dejábamos para el final, para los clientes que están dispuestos a pagar más, y por lo tanto, eso es lo que maximizaba el total de ingresos por producto de los asientos. Y al revés, en el caso del retail, lo que decíamos era cómo vamos bajando los precios, porque la gente que aparece después es
justo al revés, está dispuesto a pagar menos. Entonces ahora vamos a ver una segunda alternativa que se usa mucho en Revenue Management, o sea que si ustedes eventualmente trabajan, por ejemplo, en la industria hotelera, trabajan en la industria de arriendo de auto, trabajan en las aerolíneas, en el retail, ¿a alguien se le ocurre otro más? Hablámoslo otra vez. Podría ser en todo lo que ustedes tienen capacidad fija con un vencimiento fijo, como por ejemplo un evento, que ustedes están, bueno, cacharon que se suspendió Lollapalooza por lo menos en el Parque O'Higgins, pero Lollapalooza tenía la misma. ¿Cómo se vendían los tickets en Lollapalooza? ¿Hacían este revenue management o no? ¿Alguno de ustedes fue a Lollapalooza? ¿Ninguno? No, yo nunca he ido. ¿Nunca? Pero algún concierto, ¿alguno de ustedes compra tickets para concierto? Yo una vez compré, pero era en preventa, así que no Y ya, sabría. y preventa, pero no, al revés, Aldo, justamente el ejemplo que yo quería que me dijeran. ¿En preventa los compraste más caro o más barato? Más barato. Más barato. Entonces, Lollapalooza hace justamente revenue management, porque ellos tienen varios, o sea, compráis en verde, mucho más barato porque ni siquiera sabéis quiénes van a tocar. Después yo me acuerdo que incluso había más que dos tarifas, después una donde ellos te dicen quiénes van a estar, y yo no sé si tú puedes decir, bueno, lo voy a vender más caro cuando ya incluso sé los días, porque no el line-up, o sea, me pueden gustar los artistas, pero a lo mejor mis dos favoritos tocan simultáneamente el sábado en la noche y me fregaron, entonces no voy a pagar tanto. Entonces ellos justamente tienen que decidir ese problema, pues. Si ellos supieron que la demanda por estos tickets cuando salga el line-up y se sepa en los horarios y todo, fuera muy alta, no venderían en verde, ¿no es cierto? O sea, ellos, ¿para qué van a vender en verde si lo van a vender todo a un precio más alto? Entonces, ellos saben que la demanda cara, los que están dispuestos a pagar harta plata, no son tantos. Y por lo tanto, entonces empiezan a discriminar, venderle lo más barato a los que están dispuestos a pagar menos y así sucesivamente. Y fíjense que Lollapalooza, justamente yo me acuerdo cuando mis hijos estaban en el colegio que una vez fueron a hacer una cola, no sé, al mall, a Ripley, como a no sé qué hora, a las 5 de la mañana, porque iban a vender unos tickets más baratos. Entonces, fíjense que ellos, y les daban unos números, y en algún minuto se acababan, y el que estaba en la cola fregaba. ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso, no? O lo escucharon, por lo menos. Sí, ¿No es cierto? Que sí, yo me pero eso acuerdo, pasa harto. sí, porque mi hijo que tiene 24 estaba en el colegio, sí, se fue hace harto, y me acuerdo que le hicieron con esos tickets porque tenían que irse justamente como a las 5 de la mañana para que no se acabaran. Y fíjense que no es que se acabaran los tickets, se acababa la cuota que se iba a vender al precio barato. Entonces quiero nomás un poco, chiquillos, como abrirle la mente que ustedes pueden después tener, ir a trabajar a rubros donde se podría aplicar revenue management, aunque incluso ahora no se aplique, pero que ustedes digan, oye, esta cuestión se parece, o sea, tiene las características para hacer revenue management. Los tickets de los andariveles de la nieve, cines, o sea, hay un montón de situaciones donde ustedes lo que tienen que es, por ejemplo, el cine. Los costos son bastante fijos, ¿no es cierto? Yo tengo la sala, una vez que paso la película, es exactamente irrelevante si hay una o 100 personas en la sala desde el punto de vista del costo. Después, normalmente el número de empleados también, más o menos si una película se vendió entrar al cine alto, bajo, pucha, más o menos el número de personas, el que vende los tickets, etcétera, es lo mismo. La Cecilia me pregunta, ¿se puede hacer con juegos de mesa? A ver, Cecilia, ¿en qué estáis pensando? Es que cuando salen recién algunos juegos o salen ediciones especiales, los cobran más caro que un mes después o 3 meses después. Estáis hablando de Catán, ese tipo de juego, ¿no? Sí, sí. Me imaginé. Oye, claro, ahí, fíjate que ahí es levemente distinto, levemente, ¿ah? Porque normalmente ahí sí que no tenía una capacidad fija, o sea, ellos pueden seguir produciendo en la medida que van teniendo, entonces lo que hacen es como en el lenguaje en ese medio es como descremar la demanda, o sea, sacáis primero, igual que los iPhone hacen eso, o sea, parten y el que está dispuesto como a seguir la tendencia le cobran súper caro, y después vienen
los que están dispuestos a pagar menos precio por el producto. Pero ahí es un poquito distinto porque tú no tienes un número fijo de ni iPhones ni juegos de Catán, sino que ahí vais produciendo. Lo que querías es descremar esta demanda, o sea, sacarle como la crema arriba de los que pagan harto. Y después que le sacáis todo eso, lo bajáis un poco para agarrar el otro público. Bueno, entonces aquí la otra estrategia que es súper usada en revenue management es lo que se llama overbooking. Incluso si ustedes hablan con la gente en de la TAM en Chile, hablan de overbooking, que es como la sobreventa. Sobreventa, overbooking se usa en español, o sea, se usan como lenguaje técnico habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que es overbooking? A ver, Aldo, si tú me podés contar qué es lo que es, según lo que la clase de la cápsula, vieron de overbooking. O sea, más que nada, overbooking se trata de vender más de lo que tengo. Por lo menos eso fue lo que entendí con mi equipo. Claro, pero suena como una estafa, ¿no? ¿Por qué se justifica? Porque si yo vendo más de lo que tengo, suena como que estoy estafando a algunos clientes, ¿no es cierto? O sea, según lo que recuerdo era porque había una tasa bueno, en el ejemplo, una tasa de clientes que no se presentaba al vuelo, entonces para que no se perdieran, se sobrevendían. Exacto, exacto. Entonces, la experiencia muestra que en estas industrias hay una tasa de lo que se llama, hay dos conceptos que son parecidos pero no son iguales. Uno es cancelaciones, que es yo, por ejemplo, reservo un hotel y a última hora o un mes después decidí que, imagínate ahora con el COVID, la cantidad de cancelaciones que han habido, o sea, después de decir, chuta, no me atrevo a ir, mejor cancelo mi reserva. Con los tickets también, los tickets de avión, también la gente, dependiendo del tipo de tickets que uno tiene, muchas veces tienen este derecho a cancelar. O sea, cancelar significa, por ejemplo, en los rental, las rentas de autos, que yo arriendo mucho cuando estoy, por ejemplo, en Estados Unidos, porque aquí en Chile uno, si ya estás trabajando, tenés tu propio auto, pero me llamaba la atención justo antes estuve un semestre allá, antes del COVID, yo reservaba un auto y ponía mis datos, pero no tenía que dejar ningún depósito. Entonces, podría incluso lo que se llama ahora el otro concepto que es no show, que es no me presento y no tenía ninguna penalización. O sea, yo más aún podía reservar y después se me olvida y decidí no ir y no tiene ni una penalización. Entonces, ese es lo que le llaman el no-show. O sea, que es la persona que simplemente en el día que se entrega el servicio no aparece. Entonces, lo que muestra empíricamente en que todas estas industrias tienen un porcentaje que es, espérense un segundo, ahí, más o menos importante, depende de la industria, pero lo que de repente uno lee por ahí que más o menos el 50% de las reservas se cancelan en algún momento, ya sea con anticipación o en el día de que se tenía que usar. Ahora, cuando tú cancelas en el momento, o sea, no te apareces en el aeropuerto, pueden haber dos situaciones, ¿no es cierto? Al que le devuelven la plata, como por ejemplo en el caso de el arriendo de auto, es como si me devolvieran la plata, porque yo al final el cliente paga cero. Y hay otra situación incluso en los aviones donde depende del ticket, si uno no se presenta, lo más restrictivo es que perdí el ticket y perdiste nomás. O sea, no es que lo podéis cambiar otro día, es el más restrictivo. Así hay gente que no se presenta porque puede ser por razones, no sé, estoy enfermo, compré este ticket sin derecho a cancelarlo, pero apareció el COVID. Fregué. O sea, a lo mejor se puede viajar, pero tengo que hacer cuarentena en el país de destino y la línea aérea me dice, bueno, es problema suyo, si usted no quiere hacer cuarentena, perdió su ticket. Aún así, a la aerolínea le podría convenir sobrevender porque está usando el hecho de que el día, por ejemplo, del vuelo, como hay estos no-shows, si yo vendo la capacidad exacta
es muy probable que alguna gente no va a aparecer ese día y esos asientos se van vacíos. ¿Mm? Entonces, imagínense en el peor de los casos donde la aerolínea tiene que devolverle la plata al pasajero. ¿Mm? Pucha, la aerolínea perdió ahí porque podría haberle vendido esos 3 asientos de los, si hay 3 personas que no aparecen, podría habérselo vendido a otra persona y haber ganado esos 3 asientos. Esas 3, digamos, el precio de esos 3 asientos. Y obviamente nadie sabe a priori, la aerolínea no sabe a priori quiénes son los que van a cancelar. ¿Mm? Si es que el pasajero no recibe la plata de vuelta, aún así la aerolínea podía haberlo hecho mejor, porque ganó esos 3 pasajeros, esos 3 pasajes, pero podría haber vendido 3 extra. Entonces hay un trade-off. Yo sí vendo como capacidad máxima la capacidad de mi aeronave, del avión mismo, dejo de ganar o pierdo plata. Los dos no está bien, o sea, los dos me perjudican. Dejo de ganar si es que, por ejemplo, yo igual le cobro al pasajero, pero dejo de ganar, podría haber ganado más, ¿no es cierto? O pierdo plata, si en el fondo para más remate tengo que reembolsarle la plata. Si tengo mucho sobre cupo, o sea, vendo muchos más asientos, entonces puede que haya una probabilidad no cero que se presenten en el momento, en el día del viaje, más pasajeros de lo que yo tengo capacidad en el avión. Y en el avión es de los que yo no puedo llevar a alguien parado, o sea, no, ahí la capacidad realmente es fija. ¿A quién de ustedes le ha tocado alguna vez estar en una situación donde llegan al aeropuerto o en otra situación y no se pudieron subir al avión? Porque había o no ustedes, o vieron que había sobrecupo. ¿Le ha tocado alguna vez? Bueno, a mí me ha tocado, ¿ah? Vicente, dale. ¿Sobre cupo? Sí, o sea que viste una situación donde Ah, sí. a lo mejor no te tocó a ti, pero viste la situación. Cuenta. No, sí, una vez estábamos viajando y como que te empiezan a preguntar las azafatas como, tenemos esto, o sea, necesitamos, no sé, que se bajen 2 personas porque hay sobrecupo y te ofrecemos esto y esto. Y nosotros dijimos, lo aceptamos si es que podemos, porque en mi familia somos 6, como lo aceptamos si nos aceptan los 6. Y fue como, no, porque solo necesitamos 2 o 4, no me acuerdo cómo. Claro. Pero eso. Exactamente. Eso es lo que hacen las aerolíneas. Las aerolíneas, a mí me ha tocado, es que van incluso ya al nivel de que cuando uno está en el gate, o sea, está esperando a que hagan subirse el avión. Y ahí empiezan a ofrecer plata. ¿Mm? Obviamente lo que hacen es muchas veces dicen, les damos, ofrecen lo que es más barato para ellos. A veces dice el hotel, un voucher para que puedan comer y se van mañana, y le damos un cierto millaje o le dan un pasaje gratis para algún lado. En la medida que no haya nadie dispuesto, empiezan a ofrecer plata. ¿Mm? Y obviamente, en la realidad, la mayoría de las veces, les voy a mostrar un video de 3 minutos donde no pasó eso, pero la mayoría de las veces hay un punto de quiebre donde hay alguien que está dispuesto a aceptar la plata. ¿Mm? Normalmente van a ser gente joven, o sea, si ustedes están mochileando con amigos y Vicente hubieran sido 4 amigos, a lo mejor 2 se quedan y los otros 2 se van, así, pero yo entiendo que en familia el precio o la cantidad tiene que ser mucho mayor. Entonces, normalmente gente sola, que son cabros, estudiantes que en el fondo no tienen una razón de fuerza mayor para llegar a destino. Entonces, la aerolínea lo que sí hace, esto no es aleatorio, o sea, vamos a ver cómo hace este cálculo, porque ellos más o menos saben cuánto tienen que pagar, tienen la historia de los vuelos y cuánto han pagado, tienen toda la historia, pues saben ellos, ellos casi tienen un histograma de cuánto han tenido que pagar para que la gente se baje del vuelo. Entonces, la pregunta es ¿por qué si yo quiero quedarme no espero hasta que, pucha, suban mucho? Porque yo en el fondo no espero. O sea, suponte tú que Vicente, tú estás solo con un amigo, se ofrecen 2 tickets y te dicen $200. Si nadie lo toma, van a ofrecer 300, 400, hasta un montón de plata. Entonces,
¿por qué, Vicente, tú también el cliente o el pasajero de repente acepta y no es tanta plata? O sea, me refiero a ver, quizás estoy enredando la pregunta, pero suponte tú, Vicente, que te ofrecen $300 y está ahí que te quedáis, pero tú decís, si yo digo que no, de repente van a tener que en 5 minutos más ofrecer 400 en vez de 300. ¿Por qué hace que de repente aceptís nomás los 300 y no esperes más? Porque se puede ir con otro. Exacto. Entonces yo igual quiero la platita. Exacto, porque tú no te podís coludir con todos los pasajeros que están en el gate, ¿no es cierto? O sea, basta que alguien tenga o sea, un punto de quiebre más bajo y te fregó. Entonces, por eso que los precios no son como gigantes. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen voy a usar aerolíneas, pero cualquiera de estas industrias que le hablé? Si el pasajero cancela o no aparece, se puede perder ese pasaje, o más que pasaje, el asiento, ¿no es cierto? O sea, la aerolínea se va con asientos vacíos y eso es como inventario que tira a la basura. No puedo, como en la industria de manufactura, vender después ese ticket. O sea, se van los asientos vacíos que ustedes ven en el avión, es plata perdida de la aerolínea. La solución que tiene la aerolínea, venden más capacidad, venden más tickets que la capacidad que tienen. Y ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que, bueno, ¿por qué no es la panacea? Porque hay gente que hace todos los pasos que debe hacer, o sea, 24 horas llamar para confirmar el vuelo, todas las personas pueden hacer eso y el riesgo es que lleguen allá y después tengan clientes que no puedan viajar. Y el problema es que puede a veces no encontrar un punto de quiebre o también esto depende de la aerolínea. A veces van llenando el avión con la gente que va llegando primero. Entonces, si tu familia, Vicente, llega de los últimos, pero legalmente bien, o sea, llegó a la hora donde todavía se puede hacer el check-in, podrían denegártelo porque llegó gente antes y eso genera, no solamente podría ser un escándalo en el aeropuerto, sino que hoy día con redes sociales reclamo, si hay mucha competencia, perder como la lealtad del pasajero a esa aerolínea, entonces tiene sus peligros. Entonces, miren, les voy a mostrar esto que es un caso extremo de, entre paréntesis, en un curso les dejé un video como de 7 minutos de un periodista de la BBC que explica muy bien el tema de qué está pasando en la industria de la aerolínea. Me gustaría que lo vieran porque es entretenido y además está explicado como, no para ingenieros, sino que para que se entienda todo el mundo, así que es como entretenido, pero aquí les voy a mostrar el caso extremo de lo que ha pasado en la industria. Seguramente, yo este caso lo recuerdo en la televisión, así que seguramente ustedes ya lo... Ups, espérense, ¿cómo se hace esta cuestión ahí? Seguramente lo... Oye, esto me salió propaganda, pero no es mía. Me salió... Aquí, ya. Me salió propaganda. Expulsado por la fuerza, por overbooking, con mucha fuerza. Es lo que le ha pasado a un viajero de la aerolínea estadounidense United. La compañía ofreció incentivos para liberar una plaza. La persona fue elegida al azar finalmente, ya que nadie había aceptado voluntariamente quedarse en tierra. La forma en que el viajero fue sacado del avión ha provocado una tormenta de reacciones en las redes sociales y United ha tenido que pedir disculpas públicas en un comunicado. A ver, déjenme ver cómo vuelvo a mi pantalla. ¿Lo vieron, no? Ay, espérense. Ay, ¿cómo vuelvo acá? Ahí están viendo el PPT de nuevo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, es el caso extremo, pero para que vean que es un caso real, o sea, en United hicieron esto. Entonces, la pregunta, me acuerdo que esto porque salió en las redes, las discusiones, ¿por qué bajaron a ese pasajero y no a otro? Bueno, aparentemente hicieron una especie, cuando nadie se quiere bajar, imagínate que un vuelo donde van puro gente, no sé, ejecutivos, donde tienen reuniones, o a veces
a mí me ha pasado que uno viene después de un viaje en que lo único que quiere es llegar a su casa, entonces no está dispuesto a bajarse. Entonces aquí lo hicieron al azar y le tocó a esa persona y esa persona se negaba y fue todo este escándalo que ustedes lo vieron, que es un caso extremo de overbooking. ¿Mm? Pero ¿es legal eso? ¿Ah? ¿Como elegir a alguien al azar para que se baje? Bueno, a partir de este caso empezaron a aparecer, mira, normalmente todas las regulaciones empiezan a aparecer después que aparecen los problemas o la gente se aprovecha, en todo ámbito de cosas. O sea, normalmente es, ok, vamos a desregular la aerolínea, las aerolíneas pueden, en 78, pueden hacer lo que quieran en cuanto a estrategias de precio y empiezan a aparecer estos que son simplemente abusos para el consumidor. Entonces, muchas veces pasa por dos lados. La competencia empieza a ofrecer un mejor servicio con garantía, ¿no es cierto? Te dice, mire, esto y esto y esto va a pasar, o ya entonces empiezan a regularse ahora la industria donde las cosas que se puede y no se puede hacer. Entonces, fíjate, ustedes pueden, si no están comprando un pasaje, pueden meterse igual a alguna página web, por ejemplo, la TAM, y cuando compren, vean la letra chica, porque uno no la lee, pero dice qué pasa, por ejemplo, si hay sobrecupo. ¿Mm? O sea, ¿qué pasa? ¿En qué condiciones te pueden dejar abajo? Entonces, puede decir al azar, muchas veces dice la compensación, incluso si al azar te compensan, ¿eh? O sea, en general no te van a bajar del avión, sino que normalmente si no te pueden poner en otro vuelo y te tienes que quedar en la noche, te van a pagar hotel, o sea, lo mínimo que te van a pagar hotel, voucher de comida, etc. Por ejemplo, depende de la aerolínea y del país, te pueden decir que te pueden dejar fuera de un vuelo, pero si te atrasas o sea, te ponen en otro vuelo que llega no más allá de una hora de retraso en tu destino respecto al que habías comprado, entonces no tienes ni una compensación. Entonces, aquí varía mucho de país en país y de aerolínea también, que a veces vas más allá de la regulación, es decir, quieren competir, entonces ponen se tratan de diferenciar de la competencia. Entonces, ahí el consejo es que tienen que mirar la letra chica, pero está permitido el overbooking, la compensación es lo que está en la ley, pero en todos los aerolíneas que yo conozco, el overbooking es legal. Más aún, hay industria, por ejemplo, si ustedes ven en la industria de la salud, también hay overbooking. Los médicos muchas veces ustedes no saben, pero hay overbooking, o sea, tienen más pacientes citados de los que en estricto rigor pueden atender. ¿Y qué es lo que pasa? Que la experiencia también le ha mostrado que mucha gente cancela las horas médicas 24 horas antes de la hora. Entonces, por eso sobrevenden. Y ellos tienen, y fíjense ustedes, si ustedes quieren pedirlo con un doctor, se meten y no hay hora, ahora que se pide online. Por ejemplo, la quieren pedir para el lunes, hoy día estamos a jueves, y quieren ver un doctor mañana. Se meten ahora, va a estar todo lleno a lo mejor. Entonces, métanse mañana, tipo 10 de la mañana o 9 de la mañana, o le dicen a la secretaria que los llame, porque normalmente, como saben que hay cancellations, en el día de la cita empiezan a aparecer esas cancelaciones y lo que hacen muchas veces están estructurados para que un secretario o secretaria empiece a llamar por teléfono a los pacientes para confirmar la hora. Y eso lo hacen porque saben que hay no shows, o sea que si no lo hacen la gente no aparece y los médicos uno no paga antes, entonces aparte de que los pueden después tener en la lista negra, no hay costos monetarios asociados a cancelar una hora, en la mayoría de las veces. ¿Te respondo tu pregunta, Aldo? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el problema de... yo quiero, antes de ver el problema ya propiamente tal, quería, ahora que estamos terminando el semestre, hacer una derivación matemática. Muchas veces nosotros acá decimos, bueno,
les damos las fórmulas, porque este curso no es metodológico, este curso se supone que ustedes ya saben toda la materia, y ustedes están aplicando y en el fondo, además de aplicar los conceptos que conocen, están como, ay, se me fue la palabra, pero como uniendo conceptos de distintas disciplinas, de distintas áreas. Entonces aquí, por ejemplo, en este problema tenían que saber, bueno, hacerlo con análisis de datos, data science, podían usar econometría. Para la demanda tienen que usar modelamiento matemático, porque detrás de este news vender había un modelo matemático, y optimización. O sea, hay un montón de cosas. Entonces nosotros les dábamos la solución, pero lo que me quiero tomar es 5 minutitos para derivar el modelo. ¿Por qué? Porque creo que es bueno, por ejemplo, que ustedes sepan de dónde viene esta fórmula del ratio crítico. ¿Y por qué digo esto? Porque yo les podría cambiar alguna condición y a ustedes le entraría la duda si este ratio sigue siendo válido. Entonces, si ustedes lo saben derivar, no dependen de la formulita. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Primero, hay el no-shows, que son los que no aparecen en el día en que se ocupa el servicio. Es esencialmente una variable aleatoria, ¿no es cierto? Ustedes lamentablemente no la conocen con exactitud. Y esto es la tarea que tenían para hoy día, era lo que les dimos un montón de datos, y acá tenían que ustedes estimar la distribución de esta variable aleatoria. Cuando digo estimar la distribución de la variable aleatoria, era básicamente la probabilidad que el número de no-shows sea I para todo I. O sea que, ¿cuál es la probabilidad que yo vendí un producto y que I igual 0? O sea que todos aparezcan. Probabilidad de X igual 1, ¿cuál es la probabilidad que solamente de todos los que vendí haya uno que faltó? Y así sucesivamente. Y esto en la tarea les dijimos, ustedes tienen datos y tienen que estimar esto, y en esto, cuando trabajen con datos, las respuestas no son correctas o incorrectas o únicas. Acá, por ejemplo, en la tarea nosotros queríamos que ustedes exploraran y dijeran, a ver, ¿qué pasa si yo podría hacer una cuestión bien burda, tomar todos los vuelos que estaban ahí? ¿Me escuchan? Sí, Ah, que me salía que se me cortó la internet por eso. Oye, entonces, todos los vuelos, y decir, a ver, ¿qué fracción de los vuelos aparecen todos? O sea, que no hay ningún no-shows. Acuérdense que le damos una columna con los no-shows. ¿Qué fracción, por ejemplo, pues decíamos, en cuántos vuelos hubo una persona que no apareció? Entonces calculábamos la fracción de eso y así sucesivamente. Ese es como el más directo, burdo cálculo de esta variable aleatoria. Pero después le decíamos, ¿por qué no encuentran mejores estimadores? Entonces uno podría decir, sí, porque ahí, por ejemplo, usted está mezclando los vuelos que salen a la 1 de la tarde, que era del problema de la tarea, con los que salen a las 8 de la mañana. Y a lo mejor la distribución de no-shows es distinta. ¿Qué creen ustedes? Que los que salen, ¿en qué vuelos intuitivamente o mirando los datos del problema creen que hay más no-shows? ¿Tempranito en la mañana o en la tarde? temprano en la mañana. Temprano en la mañana. ¿Por qué, Vicente? O sea, según yo es porque en la mañana te puedes quedar dormido o también te puedes tener como en la noche te dan como cosas para hacer en el día. Entonces como Claro. en la tarde como que ya tienes resuelto el día, entonces como ya voy a viajar. Claro. En el día hay muchas cosas que hacer. Lo que dice Vicente, lo más fácil de imaginarse, que nos ha pasado a todos, que nos quedamos dormidos, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor en horas peak de tráfico también hay más no-shows porque la gente se queda pegada en el tráfico, y le pasó una vez a mi hija que calculó 3 horas para llegar al aeropuerto de Nueva York y había un accidente en la hora de todo tráfico en un puente clave, perdió el avión. Y ahí la aerolínea dijo, bueno, ese es problema de ustedes, compren otro pasaje y te cobran un ojo a la cara. Así que ojo con eso. Entonces, uno podría aquí, lo que les pedíamos en la tarea, que refinaran lo más posible esta distribución y, por ejemplo, para saber si las horas influyen, bueno, hagan un histograma con la distribución en la hora de la mañana
con la de la 1 de la tarde y vean si se parecen o no. O sea, ahí donde yo les digo que entra todo lo que aprendieron de estadística, porque uno podría decir, ya, pero la media es la misma, pero hay test estadístico para saber si estas medias son las mismas o no. Entonces, ahora, cuando uno refina más, se va quedando con menos datos. Entonces, por eso que hay que tener como un equilibrio entre esas, refinar mucho y después cuántos datos uno tiene. Cecilia, en la tarea, ¿cómo estimaron ustedes esta variable aleatoria, la distribución? Nosotros buscamos como primero el promedio de la cantidad de pasajeros, como de tickets vendidos, y seleccionamos todos los datos que estuvieran dentro, como más o menos 5 cantidad de esos pasajes vendidos, y O sea, nos quedamos con esos datos. O sea, espérate, tú miraste que el vuelo de la 1 de la tarde, si tuvo más o menos, no me acuerdo cuánto era, 136 pasajes vendidos, elegiste solamente aquellos donde vendieron más o menos los mismos pasajes. O sea, de todos los datos, no De todos los seleccionamos datos. primera hora. Sí. Ya. Y Calculamos con eso después estimaste, hiciste el histograma para la proporción de no shows. Sí. ¿Ya? Aldo, ¿hiciste algo distinto a tu grupo? Nosotros igual filtramos por hartas cosas, por ejemplo, de dónde se partía, porque me acuerdo que en las instrucciones había como un tipo de vuelo que queríamos analizar. Claro. Entonces, juntamos los datos de las 12:44, si no me equivoco, con los de la 1, que eran relativamente cercanos en tiempo, como en hora. También vimos la cantidad de asientos y como de dónde se partía. El Eso. origen de la Sí, ciudad. Claro. sí, nos quedamos como con 140 datos, si no me equivoco. Perfecto. Mira, acá no hay una solución única como que les decía, porque por ejemplo, también ustedes pueden hacer un modelo como de Machine Learning o de econometría, simplemente donde en el lado izquierdo ponen el porcentaje no shows y después podrían poner qué variables influye. Y ahí podrían poner ciudad de origen, ciudad de destino, hora del día, hora de la semana le dábamos, perdón, no hora de la semana, día de la semana, podían poner el tamaño del vuelo, porque a lo mejor no es lo mismo que hayan 5 no-shows en un vuelo de 100 o en un vuelo de 300, ¿no es cierto? A lo mejor es proporcional a tamaño del vuelo, etc. Entonces, aquí lo importante es que ustedes justificaran, pero hay muchas formas de hacerlo y ese es como área econometría, modelos, machine learning, etc. Entonces aquí yo en la definición voy a poner, esta es mi variable aleatoria, y para hacerlo más fácil nomás la derivación voy a suponer que en vez de que sea, voy a aproximarla, voy a decir esto con una función de densidad de probabilidad que es básicamente la probabilidad que el número no shows sea menor o igual a x es simplemente la integral entre 0 y x, este es el mismo x de allá, de la función densidad. Pero si fuera discreta, que los no-shows son discretos, ¿no es cierto? Pero los podemos, imagínense que los no-shows se verían así. Y acá es 5. A lo mejor digo ya, esto lo voy a aproximar por una distribución gamma, para que la demostración nomás va a ser más fácil, pero van a ver que no va a depender mi demostración si considero que la variable es discreta o continua. Esta es nuestra variable de decisión. ¿Cuántos asientos destino a overbooking? O sea, y esto es obviamente condicional en que ya vendí la capacidad, porque si no vendo la capacidad y me sobran asientos, no hay overbooking. O sea, ahí en el fondo no voy a poder vender, nunca voy a tener problemas con gente que llegue de más. Pero si ya vendí la capacidad, mi variable I, asterisco, va a ser el número de asientos óptimos que voy a dejar destinado a sobrecupo. En mi variable voy a definir como mi variable original, que es precio de venta. ¿Por qué puse esto acá aquí al ladito? Porque esto es lo que yo les quiero mostrar que ustedes pueden, lo que ustedes identifican en el ratio, pero lo importante es que cuáles son los parámetros originales que tienen ustedes en el modelo. P, que es el precio que lo venden. Y C,
vamos a definir como la compensación en que si yo a alguien bajo del avión y además vamos a suponer, en lo que voy a derivar, que le voy a devolver la plata al que no aparece. ¿Mm? O sea, me refiero, olvídense de esto todavía, o sea, olvídense de esto porque era justamente lo que yo después, esto nos devolvemos y podemos identificar. Pero esto es, supongamos que yo a cada persona que se baja del avión le tengo que pagar C para que se quede abajo. ¿Mm? Entonces ahora tengo que, voy a hacerlo a mano como en los antiguos tiempos, ¿les parece? Con un whiteboard. La derivación es bastante sencilla. Vamos a poner el lápiz negro para que no queden mareados con esto. Entonces, ¿cuál es el caso 1? El caso 1, ustedes, acuérdense que ya, y vamos a dejar escrito todo en función de Y, que es el sobrecupo que voy a vender. Entonces ustedes pueden tener dos casos. Vamos a suponer el caso X menor que Y. Acuérdense que X es el número de personas que no aparece. O sea, yo vendí un sobrecupo de Y y no se aparecieron X personas. Entonces, ¿cuántos extras me van a quedar? O sea, ¿cuántas personas voy a tener que bajar del avión en este caso? ¿A cuántas compensaciones voy a tener que pagar? Y menos X, ¿no es cierto? Porque yo vendí Y de sobrecupo, pero hay X no shows. Entonces, en el fondo, imagínense que vendí 10 sobrecupo, pero 2 personas faltaron. Entonces, hay 8 que les voy a tener que pagar. ¿Estamos? Sí. Entonces, en monto monetario, voy a tener que pagar C veces S y menos X. ¿No es cierto? Pero tengo que ver los beneficios y los costos. ¿Qué otro costo tengo? Costo de evoluciones. Aquí tengo un problema que voy a tener que mandar a arreglar el computador, que tengo esta área, no me está agarrando el lápiz, así que va a quedar medio raro. Vamos a suponer, supuesto, se devuelve, ay, miércoles, se devuelve plata a no shows. Que eso es lo que quiero que vean, que en mi modelo yo hago lo supuesto que quiera. Si después te dicen no se devuelve, le ponen 0. Costo de evolución, acuérdense que hay X no shows, entonces aquí voy a tener un costo de P por X. Le voy a tener que devolver la plata a esos gallos. Y ahora tengo una ganancia por overbooking, ¿no es cierto? O sea, si fuera puro costo nunca haría esto. ¿Cuál es la ganancia que tengo por overbooking? Voy a ganar P por Y. O sea, yo vendí extras que si yo no hago overbooking yo no hubiera recibido esta plata que está aquí. Entonces, eso es un beneficio. Por lo tanto, el beneficio neto en este caso va a ser P por Y menos P por X menos C y menos X. Ese es el beneficio que yo tengo cuando X es menor que Y. Y el caso 2, interrúmpanme si no están cachando, chiquillos. El caso 2 es X mayor o igual a Y, implica llegan menos que la capacidad. O sea que aquí tengo que compensar a alguien, ¿o no? Yo vendí, fíjense, vendí Y asientos en sobrecupo, pero después llegaron, o sea, no llegaron más personas de los sobrecupos que vendí. Por lo tanto, no voy a tener que pagar ningún sobrecupo, ¿no es cierto? No voy a tener que compensar a nadie. Por lo tanto, aquí
no tengo un costo de compensación, pero tengo un costo de devolución, que es igual que antes, P por X, todos los gallos que no llegaron les voy a tener que devolver para la plata, y tengo un beneficio, si ustedes quieren una ganancia, por overbooking, que es igual que la anterior, que es P por Y. Pero, profe, Dígame. a lo que yo vendo con lo que, o sea, como, ya yo vendo, o sea, puedo tener 7, vendo 10 y no llegan 4, o sea, llegaron 6, ¿ya? Entonces, A ver, espérate, yo les había, espérate, dímelo de nuevo. Tú, el Y, ¿cuánto va a ser? mi Y 10, ¿Ya? o sea, yo vendí 10, pero yo puedo tener solo 7, ¿ya? ¿Cómo puedo tener solo 7? O sea, tengo 7 asientos. Tengo 7 asientos, No, es que ya cuando vendí 10 vendiste asientos. el sobrecupo asume que tenéis 0 asientos, porque en el fondo ya llegaste, suponte tú que tu avión tiene 100 asientos. Cuando empezáis a jugar con el sobrecupo, asume que ya llegaste a los 100. Si no soy capaz de vender los 100, este problema desaparece, no vaya a vender sobrecupo. No, ya, o sea, no, o sea, lo que voy, vendí sobre cupo, pero Ya. llegaron, o sea, como en este caso, ¿Ya? en vez de que llegaran 10, o sea, que no iban a llegar, tengo 6 personas, o sea, me quedó un asiento, vendí sobre cupo, pero que me quedó un asiento igual. ¿Puede pasar eso? A Sí, ver, ¿no? todavía no te entiendo. Tú dijiste ya, en este modelo te salió que el I asterisco era 10. Sí, Ya. Y tú vayas a vender los 10, pero después aparecieron 6 personas nomás. O sea, el X es 4. claro. Ya, ahí te van a faltar 6 asientos. Eh, Porque vendiste 10, no llegaron. Fíjate que si vendiste 10, o sea, significa que vendiste 110 tickets. ya, ya. Después no Ya, y no llegaron. llegaron 11. Eso, ya, no llegaron No 11. llegaron 11. Entonces está ahí en este caso. No llegaron Ya. 11, tenéis Y mi pregunta 99, es, el lo que asiento. yo devuelvo es la misma que ellos me pagaron. O Exacto, sea, que si ellos cobraron 100, yo les devuelvo los 100. esto. Entonces no tengo ninguna como ganancia extra. Lo que estáis diciendo tú es, en ese caso, acuérdate que todo esto tiene probabilidades, pues, tenemos que sacar el valor esperado. Efectivamente, por ejemplo, aquí, esto podría ser el precio por el cupo de sobrecupo, que eran 10. Este número va a ser más chico que lo que decís tú. ¿No es cierto? Y por lo tanto salí para atrás en ese caso. Ah, Y puede pasar, ¿ah? Lo que pasa es que la probabilidad, todo, por eso que el modelo va a asumir cuáles son las probabilidades y cuánto es el Y va a depender del sobrecupo. O sea, perdón, de los precios. ¿Mm? O sea, y de ya, las perfecto. probabilidades que ocurra. Pero en el fondo, la pregunta es, si igual el producto que tú estás vendiendo te obliga a devolver la plata, igual vas a perder menos si por lo menos tienes esta entrada de plata. Mira, vamos a escribir aquí ahora, en lo que nos queda de tiempo, que nosotros queremos calcular ahora el beneficio esperado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el caso anterior, fíjate que voy a multiplicar. Esto es cuando la variable aleatoria es menor o igual que Y, o es menor que Y. Entonces vamos a integrar entre 0 y Y este beneficio, esto que está acá. Ups, ¿qué estoy haciendo? Este beneficio lo voy a integrar entre 0 y Y. Entonces me queda que el beneficio esperado va a ser ahora la integral de X entre 0 e Y de PY menos PX por F de X menos el otro pedazo. Vamos a borrar eso ahí porque me aparece ahí. No. Ya. Menos la otra pata que era la que estaba aquí,
Ay, me salté una página. ¿La podré borrar esta? Bueno. Menos C por la integral de I menos X. Menos C por la integral entre 0 e I menos X, f de X, de X. Más ahora el pedazo cuando X está entre I e infinito, que es el caso B, el caso 2. X mayor o igual que Y, entonces voy a integrar entre Y e infinito este pedazo, que es PX menos, o sea, PY menos PX. O sea, aquí me queda PY menos PX. Y esto, fíjense que acuérdense esto, que cuando yo multiplico por f de x es igual que ponderarlo por su probabilidad. O sea, f de x es la probabilidad que la variable aleatoria tome el valor entre x y x más delta x. Que si esto dijera yo no, voy a usarlo discreto, tengo que ponerle las integrales, son puras sumatorias, y aquí tengo que ponerle la probabilidad que el no shows tome el valor x. Ya, y ahora la última pata, derivemos esto respecto a y. Aquí yo alguna vez les dije esto, pero la derivación, esto es parte del teorema fundamental del cálculo. Aquí, cuando yo derivo la primera pata, acuérdense que derivo respecto a esto, que es 1 por lo que está adentro del integral, pero ahora lo tengo que evaluar en y. No voy a enseñarle de nuevo esta parte de la derivación de integrales. La segunda pata es, escribo la misma integral, pero ahora derivo lo que está adentro. Fíjense que lo que está adentro, y depende de y, es este término nomás. Entonces me queda P por f de x de x. Cuando derivo acá, el segundo término, este que está acá, es 0 nomás, porque no depende de y. Esto se ve, ya. Ahora derivo el tercer término de aquí, que me queda C I menos I por f de x evaluado en I. Y la segunda pata es, dejo la integral y evalúo lo de adentro, o sea, derivo lo de adentro, que solamente aparece el término f x de x. Finalmente, tengo la última derivada aquí, que como primero derivo la integral, pero me queda un signo negativo porque ahora el y está abajo, menos py menos py por f de x. Sorry, voy a tener que saltarme ese pedazo. De hecho, hoy día llevo este computador a arreglar. Para la última parte, que estoy derivando lo de adentro del integral, y de nuevo me queda solamente el p fx de x. Lo bonito de esto es que hay muchos términos que son 0 menos mal. Este término es 0. Este término es 0. Y se rescatan ¿cuántos términos? Creo que los otros también, ¿no es cierto? Ya. Fíjense ahora, porque voy a tener que cambiar de página, la última patita, que es pura álgebra. ¿Qué es lo que es esto de acá? Esto es P por la integral entre 0 y Y. Esto es lo mismo que la acumulativa de X evaluada en Y. ¿Qué es lo que está hasta aquí? Es menos C por la acumulativa de X evaluado en Y. ¿Cierto? Y está muy calladito, ¿ah? Sí. Ya. Pero después lo miran ustedes si tienen duda en el álgebra. Pero ¿qué es lo que es esto de acá? Es P. Esto es P, pero por 1 menos la acumulativa. Entonces ahora nos vamos al último pasito y nos queda lo siguiente. Si juntan términos, les queda que el f de x de y es simplemente, en este caso, P partido por C. O sea que la probabilidad de que los no-shows sean menor o igual a Y, este es nuestro ratio crítico. Y aquí alguien podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que era según lo que estaba en la cápsula? ¿Cuánto era la fórmula del ratio crítico?
¿Se acuerdan ustedes cuál era el numerador? CU CU. partido en CU más CU. Ya. ¿Cuánto era en el caso que nosotros tenemos CU? Que era el underage. Si yo dejé muy poco sobre cupo, me sobraron. ¿Cuánto dejé de ganar? En 100. Claro, que es el precio, ¿no es cierto? El Claro. precio de venta. Eso es lo que yo dejé de ganar. Entonces, un poco quiero volver al ratio que tenían ustedes. ¿Cuánto ahora era la compensación que tenían ustedes? ¿Mm? El bumping que era 800. 800. Entonces, veámoslo al revés. ¿Cómo calculaban ustedes el overage, que es cuando me pasé? O sea, pucha, debería haber tenido, la embarré, debería haber tenido un cupo menos. Si yo tengo un cupo más, ¿cuánto plata me significa? Le tengo que dar la compensación, pero es un poco más chica porque le tengo que restar el P, porque el P ya, la persona que la compenso, ya me pagó P. ¿Cierto? Claro. Claro, entonces fíjense que en el caso de nosotros, el ratio crítico, si yo lo escribo, esto que yo deduje acá, P partido por C, que alguien me puede decir, oye, distinto que este ratio crítico, pero acuérdense que el CU es lo mismo que P. Y yo pongo abajo C sub U, que es P, y C0, pero C0 también es C menos P. Y por lo tanto se me cancelan esto y me queda que el ratio simplemente es P partido por C. O sea que cuando ustedes lo escriben con esta fórmula, es idéntico esta fórmula y estas son exactamente la misma. Porque lo que pasa es que el C sub 0 es C menos P y el C sub U es P. Entonces se te cancelan y te queda que el ratio crítico es P partido por C. Entonces, lo que quiero, chiquillos, porque a veces esto se enseñan en MBAs, en ingeniería, entonces la gente que a veces no domina bien la parte más modelamiento o matemático, cálculo, uno le chanta este ratio crítico, pero lo que yo quiero es que usted entienda bien la derivación porque ustedes podrían cambiar los supuestos. O sea, por ejemplo, acá, no, acá. Suponte tú que yo acá en el problema original podría haber dicho, ya, tienen el mismo problema, pero les digo, no hay devolución de la plata. O sea que el que no se presentó, perdió. ¿Estamos? Perdió la plata. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado aquí? El costo de evolución, esto no me hubiera pasado porque yo no hubiera tenido un costo de evolución. Esto no aparece en mi fórmula, ¿no es cierto? Y lo mismo acá. O sea, aquí, ¿qué creen ustedes? Si no hay costo de evolución, obviamente la aerolínea va a ganar más plata. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ese término no me hubiera parecido. Entonces, ustedes pueden hacer la nueva derivación y ¿qué hubieran hecho? En este integral no les hubiera aparecido ni esto, ni les hubiera aparecido esto acá. No le quiero cambiar para adelante porque si no les va a quedar, se les vamos a confundir con la cuestión. Pero me gustaría que ustedes como ejercicio derivaran cuál sería el ratio crítico si no hay costos de devolución. O sea, que la empresa no reembolsa la plata a los no-shows. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que quiero es simplemente que pesquen... no quiero cerrar esto. Aquí ya. Lo que yo quiero es que pesquen esto de acá, eliminen este término y hagan la derivación idéntico. Lo único que tienen que, de hecho, van a tener que derivar de nuevo. Acá hay algunos términos que no se les van a ir, que les va a quedar un poquito distinto, y vean cómo cambia el ratio crítico. ¿Cómo cambia el ratio crítico? O sea, ustedes creen, se los dejo de pregunta aquí, importante, les aconsejo que la hagan, fuertemente se lo aconsejo. Yo les podría preguntar lo siguiente, ¿cuál, fíjense que acá, chiquillos, el ratio crítico,
Se me perdió el ratio crítico. ¿Dónde lo escribí? Creo que Hoy, no uno, sé, ahí, aquí no sé por qué me saltó páginas en blanco. Apreté algo mal. El ratio crítico, fíjense que qué es lo que significa. La probabilidad, imagínense, les pregunto aquí, con esto terminamos, chiquillos, para que no se preocupen. Si la compensación, mientras más grande es la compensación, intuitivamente, ¿qué creen ustedes? ¿Voy a sobrevender más o menos? menos. Menos, ¿no es Menos. cierto? Menos. ¿Cómo se refleja acá? Porque yo quiero que la probabilidad de no shows, fíjense que esta es la acumulativa, o sea, si ustedes la El ratio miran, crítico sería menor, ¿ah? o sea, bajaría la probabilidad de Claro, el sobrevender, ¿no? ratio crítico, si el C crece, el ratio crítico es menor, y acuérdense que esta distribución, que es la f de x, se ve así, ¿no es cierto? Que esta es la acumulativa, se ve así y se va poniendo asintótica en 1, esto no puede ser mayor que 1. Entonces, si lo que yo estoy viendo, el ratio crítico, si el C crece, yo estoy parado acá, P partido por C está por aquí. Aumento el C, el nuevo P por C gorro se mueve a la izquierda, ¿no es cierto? Esta la hice muy... Sí, Y por lo tanto, el ratio crítico, acuérdense que aquí, ¿qué es lo que yo estoy buscando? O sea, si esta probabilidad decrece, ¿m? Entonces yo estoy buscando cuál es el I. Perdón, aquí estoy mezclando dos cosas. Déjenme borrar aquí. Me aceleré. Déjenme hacérselo más bonito. Pero está bien la respuesta en todo caso, ¿eh? O sea, yo aquí, ¿qué voy a poner? Los no shows, ¿no es cierto? Entonces, acá pongo los no shows, estos son los no shows, que pueden ir desde 0 hasta, depende del problema, pero normalmente esto parte en 0, bajo, y va creciendo hasta que la acumulativa se estabiliza en 1. Entonces, ¿dónde encuentran el Y? Ustedes quieren que la probabilidad de los no shows sea este ratio. Este ratio siempre es menor que 1 porque no tendría sentido, por ejemplo, que el precio sea, fíjense que en el fondo la compensación yo estoy asumiendo, fíjense acá se ve más fácil. Normalmente este ratio tiene que ser menor que 1 porque si yo, por ejemplo, ¿qué podría pasar? El CU tendría que ser, no, al revés, el C0 tendría que ser negativo para que esto fuera más chico, más grande que 1. Y para que el C0 sea negativo, ¿qué tendría que ser? Que el precio es mayor que la compensación. O sea, uno siempre espera que la compensación sea más grande que el precio. O sea, me están compensando. Si me van a devolver menos que el precio, pucha, no se vuelve muy atractivo. Pero bueno, esto, entonces, lo que me están diciendo, que este ratio sea tal que, ¿dónde leo este ratio? Voy a mirarlo acá. Y aquí voy a sacar el I, por eso lo estaba haciendo al revés. Si yo aumento el C, este ratio decrece. Entonces yo voy a encontrar un I gorro que es más pequeño. ¿Se fijan? O al revés, aumento el precio, ¿qué es lo que pasa? Si aumento el precio, el ratio crece y por lo tanto voy a sobrevender más. Obviamente, si el precio es una cuestión súper que yo puedo ganar mucha plata, me voy a arriesgar y dado una compensación determinada, me voy a arriesgar mucho más. Ya. Entonces lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Ustedes, y les decía con mucha energía, lo que quiero es que vuelvan a calcular aquí con esta fórmula donde no se devuelve la plata a los no-shows, ¿cuál es el ratio crítico? Y quiero que me digan, con eso determinen si el booking, o sea, el I que ustedes van a decidir dejar para los no-shows, o sea, perdón, para la sobreventa, es mayor o menor cuando no se devuelve la plata de los que no se presentan. Obviamente la aerolínea gana más plata, ¿no es cierto? Porque no voy a devolverle la plata a nadie. Pero ¿ustedes creen que el sobrecupo crece o decrece? El I óptimo.
tírense como una intuición y después lo chequean en su casa si crece o no crece. Decrece si la tasa de compensación aumenta. No, deja todo fijo. Vamos a comparar Ah, CP, o sea, el precio, la compensación, todo idéntico. Lo único que voy a hacer es que el que no se aparece perdió la plata. No les voy a devolver el P por X. Esto es lo que yo voy a eliminar. aumentaría Debería aumentar. Claro, ¿Aumentarían ustedes, creen? sí. ¿Mm? Porque uno podría decir, bueno, la empresa no va a perder tanta plata, entonces a lo mejor si vendió toda la capacidad, no hace no shows. Podría yo argumentarle al revés. Como no pierde la plata, Pero bueno. aumenta los beneficios, ¿no? Bueno, es que siempre viendo sobrecupo aumenta los beneficios. O sea, hasta el Y óptimo, wow, o sea, obviamente de repente empieza a perder plata, ¿no es cierto? Si sobrevendo demasiado, empiezo a perder plata porque si la gente va a aparecer, o sea, la probabilidad que no aparezca nadie de los sobrecupos empieza a ser casi cero. Pero lo que yo les Igual quiero... debería depender de como la diferencia entre la tasa de compensación con lo que compró el boleto, ¿no? O sea, Claro, o sea, yo quiero porque que si es hagan... menor, mientras menor, aumentaría, pero si ya es muy grande la tasa de compensación con respecto al boleto, no sé si le conviene a la empresa tener más sobrecupo de lo que tenía antes. Claro, y yo lo que quiero que hagan de tarea es que nosotros acabamos de deducir que con estos parámetros, C, P, X y su distribución f de x, o sea, esto todo es constante, no cambia. Me da lata esto que no me escribe ahí. Eso constante, o sea, no quiero que lo cambien. Nosotros dedujimos que si se devuelve los pesos del pasaje a los no shows, nosotros acabamos de deducir que el ratio, la fórmula para determinar el I óptimo era esta. Era P partido por C, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí va a determinar un Y, que acá ustedes van a tener esta distribución acumulativa. Van a determinar supongan que el P partido por C está acá. Y van a determinar cuánto era el Y. ¿Cierto? Entonces yo lo que quiero es que ustedes deriven con la fórmula que leí anterior, es si no se devuelve la plata, van a llegar a una fórmula parecida, pero que en el fondo tiene, esto es lo que quiero que derivan ustedes. Entonces, dado todos los parámetros iguales, quiero que el I gorro óptimo que encuentren aquí, quiero que me digan si está a la derecha o a la izquierda de este. Si se ponen al tiro, lo van a hacer en 5 minutos, porque es cosa de derivar ese beneficio esperado y encontrar, y aquí lo que les va a pasar es si el ratio de esta fórmula es más grande o más chico que P partido por C, si está por debajo o por arriba, o si es el mismo. Entonces ahí me van a poder responder la pregunta y después analícelo en por qué. ¿Por qué les sale que si es más chico, más grande, más grande? ¿Ok? Fuertemente recomendado, chiquillos. Ya, quedamos hasta aquí. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Dale, Cecilia. ¿El devolver el pasaje a los que no llegaron está dentro como del costo del bumping? No, yo le puse, fíjate, porque ahí no es que vaya, ese si tú no tuvieras sobrecupo, también sería un costo. Suponte tú que decidís no hacer sobrecupo. El costo de devolver el pasaje es la política de la empresa o del pasaje que compraste. Te fijas que yo lo incluí en la página anterior, aquí, me aparece, antes que lo tachara en rojo, yo decía costo de devolución, porque no estaba en la compensación. Fíjate que me aparece el mismo en ambos casos. Si hay o no personas que se quedan abajo, igual voy a devolver a los X que no llegaron. Es política de la empresa. Entonces ahora yo quiero decir, ¿qué pasa si la política de la empresa es más draconiana? El que no viajó perdió el pasaje. Entonces no les voy a devolver, yo no devuelvo esa plata. No me aparece en mi función objetivo.
¿Se entiende? Me cuesta ver como la diferencia de lo que estamos viendo ahora a lo que vimos en el caso. A ver, esto es idéntico al caso. Lo único que estoy, aquí hice dos cosas. Uno, y le hice la derivación matemática de la fórmula que les dieron en el caso. ¿Mm? O sea, aquí Sí, yo lo sí, que sí. hice es, O sea, es que entiendo toda esa parte, pero este segundo no- caso que te digo yo, claro, como no veo la diferencia entre uno y otro. Porque en el segundo caso estaríamos como eliminando un costo. exacto. Pero eso está en la política de la empresa. Cuando tú compras un pasaje, de hecho, te aparece, si en caso que no lo uses, tienes tres opciones. ¿Pierdes la plata? O sea, depende del pasaje, pues no es que te den las tres opciones. A veces dice que no reembolso y fregaste. Otras veces puede ser full reembolso, te devuelven la plata. Y otras veces lo que te dicen que tenéis la posibilidad de cambiarlo para otro día. ¿Mm? Entonces, el caso que yo acabo de derivar aquí fue el que a los que no lo usen te reembolsan en tu tarjeta de crédito el costo del pasaje. Y ahora yo quiero que analicen el segundo caso, que es otro caso que es la empresa dice en la letra chica, este pasaje no tiene derecho a reembolso. Y quiero que veas cómo te cambia la política de sobrecupo con cada una de las políticas, de las políticas de reembolso de los pasajes perdidos. Y es distinto, pues. Fíjate que aquí yo voy a eliminar una parte de mi ecuación. Estoy eliminando esto. ¿Mm? Entonces, derívalo y ve la fórmula que te queda y vaya a ver ahí la lógica por qué uno crece o decrece dependiendo de lo que te salga. Si no lo podemos ver, Cecilia, en la próxima clase, si tienes duda, avísame y yo te lo derivo y lo discutimos, pero que quiero que lo hagan ustedes primero. Ya. Que lo deriven ustedes. Entonces, si te quedan dudas, lo vemos la próxima clase, al comienzo de la clase. Pero no lo digo ahora porque quiero que hagan el ejercicio para que vean la diferencia, si es que la hay. ¿Se puede? No. ¿Se Ah, puede volver a la página anterior de la que estaba mostrando? les voy a subir igual la grabación de esto para que no se preocupen. ¿Ahí? Sí, esa. Uh-huh. Gracias. Ya. Igual sé si te la voy a, en la grabación la van a ver, ¿ah? Sí. Sí. Ya. Listo, chiquillos. Quedamos hasta aquí porque estamos más que pasados. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao, profe, Chao. que esté bien. Chao, que esté bien. Chao, chao.